Esto ya pasa de castaño oscuro. Sí, son unos asesinos y unos miserables, pobre chico. Pero la mayoría de la gente les apoya. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Estas conversaciones estaba escuchando Manuel mientras se tomaba una copa del gato en el café imperial. El gato era una ginebra inglesa, una de las muchas bebidas exóticas y modernas que solamente podían beberse en el imperial. Pero el ambiente estaba caldeado, muy caldeado. La noche anterior un grupo de serenos había paleado y tiroteado a un joven liberal, el hijo del anterior alcalde avilesino, Floro Mesa. Eran los años del contubernio, los años de los enfrentamientos entre los republicanos de Pedregal y los liberales del Marqués de Teverga. Manuel cogió su bombín, que había adquirido unos días antes en la sombrerería de Simón Morales, en la calle de la Cámara. Pagó la ginebra y salió del café. Entró en la Plaza Nueva por el pequeño túnel de la calle Marqués de Teverga y la atravesó hacia la calle Ruy Pérez, donde todo había comenzado. Manuel era un tipo extraño. Tenía 32 años, había estudiado leyes, pero no ejercía como abogado. Procedía de una familia adinerada. Podría decirse de él que era el ejemplo del avilesino que el escritor Armando Palacio Valdés había definido hacía 2 años en la novela de un novelista. El avilesino baila de joven y pasea de viejo. Nunca había trabajado, la herencia que había recibido de sus padres le bastaba y sobraba para vivir cómodamente sin trabajar. Era un intelectual, una persona leída, inquieta, inteligente y con dinero. Hubiera hecho carrera política si lo hubiese deseado, pero Manuel era la contradicción en estado puro. No le gustaban los liberales, los marquesitos, como solía decir él. Tampoco los republicanos, a los que consideraba los nuevos marquesitos. Simpatizaba con las ideas socialistas, con las ideas del movimiento obrero, él que nunca había trabajado, él que se gastaba en un bombín lo que un cantero ganaba en 2 meses, pero así era Manuel, pura contradicción. Llegó a la salida de la Plaza Nueva por la calle Ruy Pérez. Allí habían empezado los serenos a apalear a Virgilio, para luego dispararle en el Parque del Retiro. Pero las versiones de lo ocurrido eran contradictorias. La prensa liberal, el diario de Avilés, hablaba de asesinato, de crueldad. Decían que Virgilio salía con unos amigos del Club Liberal cuando un grupo de serenos del ayuntamiento pedregalista la emprendieron a golpes con ellos sin mediar palabra. Virgilio escapó en dirección a su casa, pero al llegar al Parque del Retiro los serenos le dieron caza y lo asesinaron a balazos. Sin embargo, la Voz de Avilés, que era la prensa de pedregalista, ofrecía otra versión de los hechos. Al parecer, el hijo de Floro Mesa se encontraba montando escándalo con otros 5 mozalbetes, cuando se cruzaron con la cuadrilla de serenos. Estos les recriminaron su actitud, y los jóvenes respondieron liándose a golpes con los serenos. Durante la refriega apareció un revólver. Nadie sabe de dónde salió ese revólver, y se disparó, causando la muerte del joven Virgilio. ¡Ay, estos nuevos marquesitos mienten incluso peor que los antiguos!, se dijo Manuel a sí mismo. Aunque realmente aquel suceso a Manuel le importaba muy poco. Se dirigió hacia la peluquería de Víctor López, en la calle de la Estación. López llevaba cortándole el pelo desde que era niño. Era un hombre de 66 años, republicano hasta la médula y parlanchín como todos los peluqueros. La peluquería estaba vacía, solamente Víctor sentado en su banqueta leyendo el periódico. «Buenas tardes, Víctor». «Buenas, Manolito, siéntate donde quieras, hoy ya ves que hay sitio de sobra». «¿Van mal las cosas?» «No demasiado bien, la verdad». «Entiendo, son tiempos complicados, poco trabajo y muchos problemas políticos». «Pues sí, Manolito, lo de ayer en la Plaza Nueva va a traer cola, y más de un problema». «Los problemas vienen de lejos, Víctor». Y así era. Los enfrentamientos entre los dos bandos irreconciliables venían de hacía más de 20 años, cuando los teverganos y los industriales se enfrentaron debido a la ubicación de la estación de ferrocarril. A finales de la década de los 80 del siglo XIX, el ferrocarril estaba a punto de llegar a Avilés, y surgió la polémica. Una parte de avilesinos, encabezados por el diputado García San Miguel, el marqués de Teverga, deseaban que la ubicación de la estación estuviera en la zona de Cantos, donde se encuentra ahora actualmente. Pero otra parte de los habitantes de la villa querían que la estación se ubicara donde ahora está situado el Matadero Viejo. La estación suponía revalorizar los terrenos colindantes de donde se ubicara, y los enfrentamientos entre teverganos industriales, los llamaban así por ser unos seguidores del marqués de Teverga y los otros por pedir la estación para la calle de la Industria, fueron muy duros, llegando en la noche de San Juan de 1889 a provocar incidentes muy graves en el parche, en los que hubo varios heridos y destrozos en comercios y viviendas. Los seguidores del marqués de Teverga ganaron la batalla, y desde aquel momento fueron los dueños y señores de Avilés.
Pero los republicanos nunca se rindieron y la llegada a Avilés del joven José Manuel Pedregal había cambiado todo. A principios del año 1910, el ayuntamiento estaba comandado por los liberales del Marqués, pero 11 concejales habían dejado su cargo y el gobernador civil de Asturias había nombrado otros 11 liberales. Pero sucedió lo que nadie esperaba ni entendió. A los 8 días exactos de haber sido nombrados, el mismo gobernador los destituyó a todos y nombra en su lugar a 11 pedregalistas, a 11 republicanos. Las razones del gobernador fueron que los recién nombrados concejales liberales tenían obras contratadas con el ayuntamiento, lo que los hacía incompatibles para ocupar estos puestos. Nadie lo creyó, ni siquiera los propios republicanos. Todos sabían que el marqués de Teberga había caído en desgracia ante el gobierno español y que la figura de Pedregal estaba en claro ascenso. Estaba claro, había que expulsar a los teberganos de cualquier cota de poder. La nueva corporación municipal impuesta desde Oviedo lo primero que hizo fue cambiar a los miembros del cuerpo de serenos, despidiendo a todos los que habían trabajado a las órdenes del antiguo alcalde y poniendo en su lugar a reconocidos pedregalistas. Por eso, a la mayoría de los avilesinos les era muy difícil creer que la muerte del hijo de Floro Mesa se debiera simplemente a un incidente de borrachos. Víctor acabó de cortarle el pelo y Manuel se levantó del sillón. Cuando estaba pagándole al peluquero, entró en el local Pablo García. Pablo era un joven médico de Oviedo que llevaba 2 años instalado en la villa. Tenía su propia consulta privada en la calle de la Ribera, encima justamente del Bar Astur. Muchos en Avilés decían que el doctor García era una joven eminencia, y no les faltaba razón. Había estudiado en la capital del reino, y su especialización era la anatomía patológica, es decir, era un forense. Pero en una villa como era la Avilés de 1910, poco trabajo iba a tener un forense. Por eso había abierto su consulta de medicina general y no le faltaba clientela. Las fuerzas vivas de la villa eran conscientes del lujo que suponía para Avilés contar con un médico como Pablo, y muchas veces era llamado para solucionar algún tema grave en el hospital de Riviero o en el hospital de San Juan. Había conocido a Manuel cuando se instaló en la villa. Manuel vivía en el 3er piso del caserón de la Rañaga y eran prácticamente vecinos. Enseguida congeniaron, 2 jóvenes instruidos, con buena posición, solteros y sobre todo inquietos, muy inquietos, críticos con todo lo que sucedía a su alrededor y con ganas de cambiar el mundo. Las noches solían pasarlas en el Astur. No era un bar para ellos, no había bebidas exóticas ni grandes manjares. Allí bebían los obreros del puerto, los pescadores, los trabajadores, pero era el lugar que les encantaba. Manuel solía decir que allí se reflejaba la realidad social de la villa, que allí estaba el pueblo y que ellos, por mucho dinero y muchos conocimientos que tuvieran, también eran pueblo. «Hombre, Pablo, ¿qué haces a estas horas por aquí? Hoy terminé pronto la consulta y supuse que andarías por aquí. Tocaba corte de pelo y a ti no te vendría mal que Víctor metiera mano en tu cabeza». «Sí, algún día tendré que cortarlo, pero no sé si el pelo o la cabeza». Los 3 se estrellaron en carcajadas. Manuel y Pablo se despidieron del peluquero y se encaminaron hacia la Astur a beber vino y a charlar. Se sentaron en la mesa de siempre, al lado de la ventana. «Bueno, Pablo, ¿y qué opinas de lo de anoche en la Plaza Nueva?» «Entre nosotros, ajuste de cuentas entre marquesitos, como los llamas tú». «Sí, yo pienso lo mismo, pero eso va a traer problemas a todos». «No te creas, los teberganos están acabados y los pedregalistas no llegarán lejos. Fíjate bien que los socialistas cada vez crecen más». Manuel meneó la cabeza y pidió más vino. «No estoy tan seguro, esta villa está llena de caciques y de gente asilvestrada». «Los caciques se acaban, Manuel, y la gente va aprendiendo. Te digo que en pocos años Avilés era socialista». Bebieron en silencio. Manuel admiraba el optimismo de su amigo, pero Pablo venía de fuera, no conocía cómo eran las gentes de la villa. Llevaba viéndolo desde que nació. Los avilesinos todos eran hidalgos o marqueses, o eso se creía. Daba igual que fuesen pobres, que no supiesen leer, que pasasen hambre o viviesen en casas que se caían a cachos. Ellos eran los mejores, los más guapos, los más ricos, los más inteligentes. Socialistas aquí, difícil, muy difícil. «Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Has pensado en ejercer como abogado o piensas seguir viviendo de rentas?» «De momento estoy muy bien así. Me aburriría mucho litigar en pleitos como los de aquí, líos de tierras, líos políticos. Sabes que lo mío es investigar, involucrarme en cosas extrañas, casos raros y complicados, y eso en la villa no sucede nunca». Pablo pensativo lo miró a los ojos. «¿Y si te dijese que hay un caso extraño y raro aquí? ¿Un caso más que para un abogado o para un investigador?» «Te daría 2 besos». Pablo se puso muy serio. No le gustaba la respuesta de Manuel.
Últimamente había demasiados comentarios, demasiados chismorreos. La gente murmuraba, se hacía preguntas. Que dos jóvenes bien parecidos y con fortuna estuviesen solteros, no se les conociera novia alguna, y estuviesen siempre juntos, daba mucho que hablar a las cotorras de la villa. Manuel dijo en voz baja, hay frases que deberías evitar. Lo sé, dijo serio, mierda de pueblo. Manuel llamó al camarero para pedir más vino, pero Pablo dijo que él se iba a casa, que era ya tarde. Tienes razón, Pablo, si sigo bebiendo mañana no me levantaré de la cama. Ni yo. Oye una cosa antes de irnos, ¿y ese caso extraño? Mañana hablamos. Salieron del Astur, y cada uno se dirigió a su casa. Manuel sacó su llave y abrió el portal. Subió las escaleras de madera hasta el tercer piso. En el primer piso vivía el propietario del edificio, Carlos Larrañaga. Larrañaga era el presidente de la Cámara de Comercio avilesina y un prestigioso ingeniero. Había llegado de Vizcaya en 1880, cuando a su empresa le había sido adjudicada la canalización de la ría y el saneamiento de las marismas del campo del Faraón y del campo de Bogaz. Se afincó en Avilés y en 1896 construyó la casa en donde vivía. Manuel llegó a su piso, un piso demasiado grande para una sola persona. Tenía 3 dormitorios, un salón, baño y cocina. Manuel había convertido el dormitorio más amplio en una hermosa biblioteca. Las paredes cubiertas con estanterías de madera noble y repletas de libros. Su colección era espectacular. Libros antiguos heredados de su familia y obras que había comprado él mismo en el transcurso de los años. Se quitó los zapatos y se sentó en el sofá. Encendió un habano de la marca Cosmopolitana y cogió un libro que tenía en una pequeña mesita al lado del sofá. No lo abrió. Su cabeza daba vueltas. Había cosas que nunca llegaría a entender. Esa misma mañana había leído en el diario que habían salido a subasta las obras para construir las nuevas escuelas municipales donde el exconvento de San Francisco. También había una noticia sobre la azucarera de Villalegre. La azucarera había cerrado hacía 4 años y se había reconvertido en una pequeña fábrica de ladrillos. Pasó de dar trabajo a más de 600 personas a tener 20 empleados, lo que había hecho crecer el desempleo en la villa. Pero según la noticia del diario, miembros de la Cámara de Comercio avilesina y algunos concejales del ayuntamiento estaban en conversaciones con el gobierno del reino para que éste facilitara que se volviese a plantar remolacha en los terrenos colindantes a la azucarera y ésta volviese a funcionar como tal. Estas sí que eran noticias y de las buenas, pero pasaban desapercibidas, pues a la mayoría de los avilesinos les importaban más los enfrentamientos entre marquesitos. «¡Asco de villa!», dijo Manuel en voz alta. Abrió el libro y empezó a leer. A la mañana siguiente Pablo se dirigió al hospital de Rivero. Atravesó su galería en dirección al despacho del doctor Inclán. No tuvo necesidad de llegar al despacho. Allí en la larga y estrecha galería se cruzó con el doctor, que venía acompañado de 2 monjas. «Buenos días, señor Inclán». «Buenos días, Pablo». El doctor Inclán tenía 60 años, era bajo y regordete. Había sido un buen médico en su juventud, pero con el transcurso de los años la política le interesaba más que su trabajo. En una época en que la medicina estaba en constante evolución, se había quedado totalmente obsoleto. La llegada de Pablo Avilés le ayudó mucho, y cada vez que tenía un caso medianamente complicado, recurría a él. Pero aquello era demasiado extraño, demasiado raro. Se dirigieron a la sala de los muertos. De allí sobre la mesa se encontraba el cadáver. Pablo se quedó mudo. Había visto muchos cadáveres, sobre todo en su época de estudiantes, pero nunca había visto nada semejante. Parecía el cuerpo de un hombre joven, sin heridas aparentes, pero era un cuerpo sin cabeza, sin pies y sin manos. Lo encontró la Guardia Civil ayer por la mañana en el lavadero de Sabugo. «Pero si el lavadero está cerrado». «Sí, lo cerraron porque una parte del tendejón se vino abajo, pero a las 6 de la mañana una pareja de guardias escuchó ruidos allí. Decidieron entrar a ver qué pasaba y se encontraron esto en medio del lavadero». «¿Y el ruido? ¿Había alguien allí?» «Había un gato». Pablo se acercó al cuerpo y empezó a observarlo con detenimiento. «¿Se encontraron las otras partes del cuerpo?» «No, Pablo, no se encontró nada. Ni siquiera había sangre en el lavadero. Mira, esto solamente lo sabemos los del hospital, la Guardia Civil y el señor juez. Ni siquiera lo sabe el ayuntamiento. El juez nos ha pedido que mantengamos esto en secreto, pues dice que según están los ánimos en la villa, esto los caldearía más todavía». «Sí, comprendo. ¿Y qué es lo que quieren que haga?» El doctor Inclán lo miró a los ojos con cara muy seria. «Pues que intentes averiguar de quién es el cuerpo y de qué ha muerto». «Será muy complicado, señor».
Lo sé, pero inténtalo. Y sobre todo mucha discreción. Ahora he de irme a una reunión en el ayuntamiento. Examina bien el cadáver y pasado mañana ven a verme. Si necesitas algo, habla con el sargento Menéndez de la Guardia Civil. Él es el que está al corriente de todo. Inclán salió de la sala. Pablo se quedó solo, contemplando el cadáver y se puso manos a la obra. El examen del cuerpo le llevó mucho tiempo. Quería saber cómo habían separado la cabeza, los pies y las manos del cuerpo, y de qué había muerto el hombre que yacía sobre la mesa. Comió en el mismo hospital, en compañía de las monjas, y después continuó su trabajo. Sobre las 6 de la tarde ya tenía alguna cosa clara, y decidió dar el examen por finalizado. Salió del hospital y se dirigió al Imperial. Allí sabía que encontraría a Manuel.